¿Dirías que Pedro Sánchez es tu mejor socio, por así decirlo? Sí, en alguna entrevista he dicho que Pedro Sánchez es mi director comercial en España. Todo el mundo me viene con el mismo discurso. O sea, todo el mundo me dice que en España pues les tratan mal, que les cobran muchos impuestos, que les persiguen y que, bueno, al final pues tienen derecho a hacer un cambio y de hecho lo ejecutan, ¿no? Lo ejercen. ¿Cuál dirías que es el miedo que se puede llegar a tener cuando tú te mudas a Andorra? Mira, si tú estás bien asesorado y cumples con lo que establece la normativa española y la normativa andorrana, puedes estar súper tranquilo. Y sobre todo recalcar algo que igual mucha gente no sabe, Andorra no es un paraíso fiscal desde hace mucho tiempo. ¿A ti te parece bien la política migratoria que tiene Andorra en este sentido? Hombre, yo creo que Andorra es un tesoro. Es un tesoro que si tú no haces un filtraje en la entrada, lo puedes perder. Como curiosidad, yo hace pues 8 o 9 años recibí pues perfiles de Latinoamérica, ¿no? Que vienen a residir aquí y ellos me decían que la seguridad era el factor clave para venir a Andorra, ¿no? Y yo no lo entendía muy bien. Es que no lo valoras hasta que lo pierdes. Pero es que ahora tengo perfiles que vienen de Barcelona y vienen con el mismo argumento, lo cual es preocupante. Yo cuando traje a mis padres por primera vez a Andorra, lo que más les sorprendió es que limpio está esto. En plan, que está todo bien, está, no sé, todo, no hay ningún bache, está todo arreglado, la carretera bien. Es lo que muchos clientes nuestros dicen, no, es que yo no quiero estar, o sea, encima que creo trabajo, creo puestos de trabajo, aporto riqueza, ofrezco servicios al mercado. Encima de hacer todo esto, encima voy a sentirme perseguido. Yo no quiero seguir aquí. Y se van. Y a mí me duele decirlo, pero desde hace mucho tiempo creo que España no tiene solución. Mucha gente en España se queja de los impuestos, tiene la misma visión que tú de que esto no va a cambiar ni a corto, ni a medio, ni a largo, pero no da el paso. ¿Qué le dirías a una persona que está dudosa de irse a Andorra? Buah. Le diría que se lo piense muy bien, pero que decida, que ejecute, que lo haga. Vamos a ser realistas. ¿Quién está progresando en la última década? El que se ha hecho político, se ha hecho una carrera tremenda. Muy buenas familia y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine. Hoy tenemos aquí un viejo conocido del canal. Han pasado ya prácticamente 2 años desde que hicimos un vídeo ahí en la habitación muy marronero, Marc. Correcto. Y después de 2 años hemos decidido hacer otro podcast porque creo que realmente Marc es un muy buen ejemplo de un emprendedor que en cuestión de 2 años la verdad que ha cogido un proyecto y lo ha tirado para adelante a un nivel increíble aquí en Andorra. Marc, haznos una pequeña presentación para quien no te conozca. Bueno, yo soy Marc Urgell, soy el socio responsable del grupo Avast, que es un grupo de empresas dedicados al sector del asesoramiento, básicamente, y bueno, pues hace ya casi 3 años que emprendimos la aventura por nuestra cuenta, es decir, pues de trabajar por cuenta ajena pasamos y dimos el salto a cuenta propia y yo con mis socios y la verdad es que pues bueno, hemos progresado de una forma brutal estos casi 3 años ya de proyecto. ¿Podríamos decir que eres un importador de españoles a Andorra? Bueno, entre otras muchas cosas, uno de los expertise que tenemos es todo el tema del cambio de residencia. Como bien sabes, Víctor, como bien sabes tú. He sido cliente y soy cliente. Como bien sabes, nos dedicamos pues, a dar el asesoramiento para que una persona pueda cambiar de residencia con toda tranquilidad y aterrizar en el país con solvencia, ¿no? Y con la seguridad de que hace las cosas bien. ¿Dirías que Pedro Sánchez es tu mejor socio, por así decirlo? Sí, en alguna entrevista he dicho que Pedro Sánchez es mi director comercial en España. Me parece el delegado, ¿no? El delegado comercial en España. ¿Cómo notas ese sentimiento a nivel de gente que quiere venir a Andorra? ¿Cómo ha evolucionado en estos últimos años? Bueno, todo el mundo me viene con el mismo discurso. O sea, todo el mundo me dice que en España pues les tratan mal, que les cobran muchos impuestos, que les persiguen y que, bueno, al final pues tienen derecho a hacer un cambio y de hecho lo ejecutan, ¿no? Lo ejercen. Bueno, yo creo que hay un malestar ideológico. El partido que gobierna hasta el momento pues no es el partido que quizá favorece más a los empresarios y los empresarios que pueden pues toman decisiones como cambiar de residencia cuando pueden hacerlo, ¿no? ¿Qué tipo de perfil de empresa dirías que es la que más está llegando a Andorra? Claro, te diría que no está llegando el que tiene un hotel, el que tiene un restaurante, porque no puede hacer el cambio, ¿no? Pero todo lo que sea empresario digital o empresario vinculado al mundo del marketing, todo este perfil está llegando y con mucha fuerza. ¿Y crees que va a continuar siendo así, a pesar de los cambios que ha habido a nivel legislativo con todo el tema de las residencias? Sí, a ver, hemos notado una pequeña desaceleración, que dirían los políticos, ¿no? Porque, claro, con una fianza pues es una barrera de entrada, pero lo que hace básicamente es filtrar los perfiles más bajos. Los perfiles fuertes siguen llegando, porque al final un perfil fuerte 50.000 euros los paga de impuestos. Entonces me dice, mira, me molesta hacer un depósito, ¿vale? Pero me molesta más pagarlos como impuestos, con lo cual el cambio se hace igual. O sea, no hay mucha diferencia. Para el que no tenga un poco el contexto, antes para residir en Andorra se podía hacer con un depósito de 15.000 euros para constituir una sociedad. Ahora mismo es 50.000.
Y todo esto ha venido por un contexto, sobre todo a nivel de vivienda, que podemos comentar un poco por encima, porque la verdad que en los últimos años, con toda la gente que ha llegado a Andorra, ha habido digamos que un caldo de cultivo con la escasez también de oferta que ha habido de vivienda, que ha hecho que todo suba un montón. Sí, a ver, primero, hace unos 5 años podías venir sin ningún tipo de fianza, es decir, podías llegar a Andorra sin poner ningún depósito, ¿vale? Luego pasó a 15.000 y finalmente ha pasado a 50.000. Claro, todo esto ¿por qué ocurre? Pues son medidas políticas porque está llegando mucha gente. Entonces, existe una creencia, que yo tengo alguna duda al respecto, pero que el aumento del precio de la vivienda de Andorra está correlacionado con la llegada de nuevos inversores o nuevos residentes, ¿no? Yo creo que hay más factores y que además son más relevantes que este, pero sí es cierto que desde el punto de vista político hay un problema de vivienda y está intentando pues tomar medidas para solucionarlo, ¿no? Una es el imponer más limitaciones a la llegada de nuevos residentes y otra es, pues, por ejemplo, la eliminación de las licencias turísticas, que es otro punto que permite que haya más vivienda en el mercado, digamos, de alquiler convencional. ¿Podríamos decir que ahora mismo para una empresa de construcción Andorra es un buen país, por así decirlo? Hombre, por supuesto. O sea, las empresas de construcción están haciendo el agosto, claramente. ¿Y crees que realmente la limitación que está habiendo con, digamos que las fianzas, el aumento de las fianzas, va a permitir que esto baje o va a seguir siendo para arriba? Yo creo que no es relevante. O sea, yo creo que para nosotros es mucho más relevante la comparación internacional. Si tus vecinos geográficos tienen un infierno fiscal en su normativa, esto va a seguir atrayendo a personas. Y no solo por el tema fiscal. Andorra, además de una seguridad brutal y de una población muy cívica y yo creo que muy acogedora, también tenemos todo el ecosistema de emprendedores y de empresarios que, bueno, el otro día hicimos una fiesta del 3er aniversario de Abaste en el casino y ya viste, estaba reventado de gente y todo gente de perfil pues con muchísima potencia, ¿no? Entonces, pues disfrutamos mucho poniendo en contacto a este tipo de perfiles y solo estás en la fiesta si vives aquí. Entonces, es otro motivo, ¿no?, de cambio. Y en este sentido, ¿dirías que es un problema exclusivo de España o, por ejemplo, países como Francia o Alemania también está ocurriendo algo parecido? Yo creo que es similar, creo que es un tema más europeo, ¿no? En general, los países europeos convencionales, pues que dice Francia, dice países nórdicos, Alemania, España, Italia, tienen regímenes fiscales que son de un país con un gasto público desorbitado, entonces necesitas gasolina en la máquina, si no, no puedes gastarte pues lo que se gastan en lo que se lo gastan, ¿no? Que no siempre es en sanidad y educación, hay otras partidas de gasto que también son muy relevantes que no aparecen en televisión. Pero creo que es un tema más de Europa. Creo que Europa, como sociedad de bienestar, han confundido el bienestar con el despilfarro. Y cuando tú despilfarras, tienes deuda pública y lo que necesitas es ingresos fiscales. Y eso es lo que genera un desequilibrio tan grande entre la tributación en Andorra o la tributación en España o en Francia. Y respecto a este contexto, ¿no crees que puede peligrar, digamos, que el ecosistema de Andorra frente a un potencial acuerdo con la Unión Europea? Bueno, es que uno de los retos, yo creo que más importantes de Andorra en estos próximos años es ver cómo son capaces de adaptar el acuerdo de asociación a las peculiaridades o particularidades del país, ¿no? O sea, tú necesitas, o creo que es conveniente, en mi opinión, integrarte de forma prudente en la Unión Europea, pero sin perder los privilegios, porque al final, si tú tienes que, por ejemplo, abrir las fronteras o tienes que, por ejemplo, subir los impuestos, pues tienes más contras que pros, en cuyo caso el acuerdo no tendría sentido. Pero yo la verdad que confío que el gobierno que tenemos y que ha ganado recientemente, ha revalidado su legislatura, ¿no? Creo que lo va a hacer muy bien. Y respecto a todo esto, planteando que más o menos permanece estable el contexto de Andorra, ¿para qué tipo de perfil de empresa tú dirías que Andorra puede ser interesante en el caso de plantearte el decir, joder, yo creo que en Andorra queda mucho por hacer todavía, es un país incipiente que realmente está creciendo mucho en muchos ámbitos, pero todavía queda mucho por hacer al nivel de grandes ciudades europeas? Hombre, a ver, no hay que olvidar que Andorra es un microestado, es un país muy pequeño, entonces pues nunca podremos acoger una gran corporación automovilística, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que hay que descartar los perfiles que no son viables, pero fuera de esos perfiles existen, por ejemplo, ahora ha llegado un laboratorio farmacéutico muy importante, ¿no?, en el país, por ejemplo. Bueno, pues esos son pequeños pasos que Andorra puede ir dando a efectos de atraer empresas más potentes. Una de las críticas más importantes que recibimos es que los perfiles que llegan son microempresas, son youtubers, son creadores de contenido. Entonces, claro, sí es verdad, pero si una empresa seria no se plantea venir a Andorra. Y ese es el problema que tenemos. Y también hay como una especie de axioma de no, es que claro, es como que culpan que no vienen empresas grandes porque vienen empresas pequeñas. Y digo, no, las grandes no vienen por otros motivos. Entonces lo que hay que hacer es pelear porque vengan los grandes, ¿no? Yo también creo que hay un problema de falta de talento y de mano de obra, en el sentido de que creo que hay que dar más incentivos a que mano de obra más de rango medio
pueda venir a Andorra siendo rentable, por así decirlo. Porque si tú ahora mismo comparas precio de vivienda de Andorra, salarios que puede tener Andorra con cualquier otra ciudad, hay mucha gente que dice, vale, ¿me merece la pena? Nos pasa cada día. Es decir, cuando buscamos, somos ya casi 40 trabajadores en el grupo, ¿no? Cuando buscamos fichar a gente en el mercado andorrano no hay, entonces tienes que irte fuera y claro, cuando viene el precio de la vivienda, bueno, es que no les encaja. Entonces es un problema grave, pero yo creo que la solución no es limitar la inversión extranjera, la solución es tener más construcción o más oferta de vivienda, que no es lo mismo, ¿no? Hoy se está construyendo muchísimo y ya tú en tu canal lo vemos que... Yo soy un apasionado de las obras y aquí estoy como, claro, como jubilado. Exacto, tú buscas las grúas, ¿no? Está todo lleno de construcción, pero yo creo que también hay un problema de pisos vacíos que no están a disposición del mercado, ¿no? Y hay que intentar pelear por esto porque hay más vivienda en el mercado de alquiler. Es curioso porque esto alguna vez lo hemos hablado tú y yo cenando y es que en este sentido nos sale un poco como la vena podemita, ¿no? Por así decirlo. Hay pisos vacíos, hay que incentivar que salgan estos pisos vacíos de alguna manera. Mira, yo lo digo siempre, ¿no? Al final, cuando tú eres un político, tú no te debes a Adam Smith. Tú te debes a tu público, a tu electorado, ¿no? Entonces, lo que busca tu electorado es poder tener una vivienda digna. Entonces, más allá de que sea un liberal, que lo soy, hay que pensar que los intereses de las personas que están en el país también son muy importantes. Entonces, dentro de tener en cuenta esta necesidad, tú puedes ser liberal, pero con estos apuntes, estas salvedades, ¿no? Uh-huh. Totalmente. Y en este sentido, también te quería hacer una pregunta. ¿Crees que Andorra, en este sentido, puede verse afectada un poco por el efecto contagio del socialismo que viene por el sur? Bueno, O por tu experiencia en Andorra dices, el andorrano es distinto en este sentido y puede... Mira, como bien sabes, ahora estamos en el proceso de crecimiento de la compañía, hacemos una mudanza, una migración a La Torre, que es el edificio más espectacular que hay en Andorra ahora mismo, y nos mudamos al epicentro de los negocios del país, lo cual es un gran paso, ¿no? Yo no firmé el contrato de cambio de ubicación hasta que las elecciones pasaron. ¿Por qué? Porque había un partido concreto en el país que pues tenía algún discurso muy parecido, ¿no? O que se acerca, salvando las distancias, pero un poco a la izquierda más casposa que hay en España, ¿no? Entonces, bueno, creo que por un lado Andorra es un país con muy pocos electores, por lo general con una tendencia, el partido de gobierno es un partido pues, más centro-derecha, ¿no? Veo muy difícil que ocurra, pero nunca digas nunca, ¿eh? A ver, teniendo en cuenta que Andorra yo creo que hasta hace muy poco no tenía ni siquiera impuestos, o sea, no se exigía contabilidad, hay una cultura bastante distinta de la que puede haber abajo. En el sentido de que yo veo difícil en el contexto de Andorra que se acepte como un nivel de impuestos muy alto, a no ser que esté muy justificado con una contrapartida de pero que tampoco puedes dar demasiado. Mira, el otro día lo discutía con un inspector de Hacienda en España y me decía, es que claro, tenéis unos impuestos muy bajos. Y yo le decía, no, tenéis unos impuestos muy altos. Ya. Es decir, ¿qué es alto, qué es bajo? Mira, hay un principio en derecho tributario que es el principio de suficiencia. Tú tienes que gravar a tu población lo necesario para poder sufragar los gastos que tengas. Tú puedes corregir el ingreso, pero también puedes corregir el gasto. Oye, ¿España no se ha planteado reducir su gasto público? No. Es que quizás es una buena solución. Lo que ocurre que, evidentemente, pues con la vorágine del gasto público y vamos a invertir más, ahora vi que se habían gastado 200.000 euros en una aplicación para medir el tiempo que las personas dedican en las tareas del hogar. 200.000 euros en una aplicación. Ya no es por si la aplicación tiene sentido o no, que no voy a entrar, pero es que una aplicación no vale 200.000 euros. Es que tengo amigos, ingenieros, que hacen aplicaciones y me dicen, esto por 20.000 lo tienes. No, total. Pero aquí pasa una cosa muy interesante y esto lo saco no es mío, esto es de Milton Friedman, del libro de La libertad de elegir. Él dice que cuando una gente tiene que comprar un producto o tiene que adquirir un servicio, se fija en dos cosas, en la utilidad y en el precio. Entonces, cuando tú lo compras para ti y tú lo pagas, ¿vale? Tú te fijas en el precio y en la utilidad. Cuando tú lo compras para otro, te fijas en el precio, pero te da igual la utilidad. El problema es que el sector público compra con el dinero de otros para que lo disfruten otros, con lo cual ni se fijan en el precio ni se fijan en la utilidad. Y ese es el problema del gasto público en gran medida. Sí, totalmente. Yo lo que veo además también es que creo que hay como una espiral respecto al gasto público del despilfarro, que al final lo que acaba provocando es que cuanta más precariedad hay, más capacidad tienes de justificar más gasto público. Entonces, claro, si tú lo que quieres es cada vez tener más poder y tener más gasto público, te interesa que haya más precariedad. Bueno, aquí lo que hay que ver es si el político antepone su interés partidista o el interés del país, que yo creo que la respuesta es bastante clara, pero bueno. Es complicado, ¿eh? O sea, la situación es complicada, Sí. en el sentido de que al final te pones a pensar, ¿cómo solucionarías esto? Yo tengo muy claro, con una reducción de gasto público. Ya, pero eso es profundamente...
antipopular. O sea, es algo que no te va a hacer ganar unas elecciones. O sea, te van a decir que vas a recortar sanidad, que vas a recortar educación, te van a venir con el rollo de los recortes, vuelve otra vez la precariedad en cuanto a gasto público. Yo creo que es un contexto en el cual ya ni siquiera la población estaría dispuesta a aceptar algo así. Necesitas generaciones, porque la cuestión aquí es, todo se remonta o todo se resume en educación financiera. La persona que le dices que le recortas el gasto público no entiende que es por su bien y por el bien de sus hijos. El problema es que tú lo quieres todo ya y gratis. Y no te das cuenta que te estás hipotecando. O sea, que el país cada vez tiene una deuda pública más grande y que toda esa deuda pública algún día habrá que pagarla. Y la pagarás tú y tus hijos. Y eso es un problema bastante serio que la gente no es consciente de ello, ¿no? Pero ya te digo, al final en el colegio te enseñan un montón de cosas que no sirven para casi nada y cosas importantes como conocimiento de economía o como incluso saber cómo se negocia una hipoteca, que es tu operación financiera más importante de tu vida. Ya. No lo sabes hacer. Vas al banco y te engañan, ¿no? Bueno, es lo que hay. ¿Crees que Andorra ha sido clave en la parte de crecimiento de la empresa? Sí, sin duda. O sea, yo creo que si hubiera emprendido mi proyecto en otra jurisdicción sería un proveedor más. No creo que hubiéramos podido destacar. Creo que hemos sabido hacer muy bien, entender lo que quería el cliente, entender su necesidad y dar una solución. Tenemos un equipo, bueno, creo que muy preparado y ese acompañamiento, ¿no? Ese ofrecimiento del acompañamiento al cliente, de explicarle cómo funciona, por qué hacerlo de esta forma, creo que hemos sido bastante buenos en esto, ¿no? Evidentemente, si la inversión extranjera en Andorra cae o si hay un frenazo económico, esto nos afectará porque tenemos un riesgo país muy importante, pero bueno, apostamos mucho por el país, apostamos mucho por Andorra y creemos que seguirá avanzando. ¿Y cuál crees que es el horizonte que debe tomar Andorra como país a nivel de enfoque? Bueno, yo creo que a nivel de enfoque Andorra tiene que tomar decisiones, ¿no? Y creo que cuando tú eres un país tan pequeño tienes que saber muy bien cómo mover y cómo jugar tus fichas. Creo que Andorra lo ha sabido hacer muy bien yo llegué aquí en el 2012 y ha sabido jugar muy bien sus fichas con toda la homologación diferencial. Es decir, yo te pongo impuestos, pero tengo impuestos más bajos. Creo que estás cumpliendo porque eres un país que cumple y aparte un país transparente, que comparte información, que colabora en materia de fiscal, pero al que venga aquí y lo haga bien y cumpla con las normas, le permitimos un marco fiscal competitivo. Creo que es una estrategia internacional muy buena. Y ojo, no hay que olvidar que en Emiratos estás pagando un 0%. Sí. En Portugal tienes el régimen de residente no habitual y pagas muy poco. En Italia tienes un régimen fiscal de 100.000 euros flat rate y no pagas nada más. Y aún así la gente elige Andorra. ¿Por qué? Porque no solo es fiscalidad, es un modelo de país, es un modelo, una apuesta por la tecnología. También podemos hablar hoy de la ley de activos digitales y de toda la normativa nueva que está desarrollando. Veremos que la intención es muy buena y que luego quizá pues fallan cosas, ¿no? Pero bueno, al final la vocación de anticiparse al reglamento MiCA, todo esto que ha hecho Andorra creo que es una apuesta por la innovación, por la tecnología y por explotar lo que podemos hacer, ¿no? ¿De qué va esto de la legislación que ha venido aquí en Andorra con esta ley de activos digitales? Bueno, como tú bien sabes, aparte de las memecoin, existe una industria blockchain muy importante que está llegando al país y que para mucha gente es la quinta revolución industrial o la sexta, no sé por cuál vamos ya, pero bueno, mucha gente apuesta porque esto es el futuro, ¿no? Entonces, bueno, desde el punto de vista europeo se desarrolló el reglamento MiCA, que se publicó hace escasas semanas, y Andorra ha sabido anticiparse a ese reglamento MiCA, regulando incluso más cosas que el propio reglamento. Entonces, bueno, lo que ha permitido esto es atraer a empresas que son punteras en su sector en materia de blockchain y están llegando al país para poder desplegar sus proyectos desde el Principado. ¿Cuál es la problemática? Que claro, como todo lo nuevo, pues al final te encuentras con stoppers, te encuentras con problemáticas, te encuentras con que, oye, pues nos falta una compañía aseguradora que entienda lo que es una emisión de activos digitales, ¿no? Pero Avast tenemos la titulación de veedor. El veedor es la persona autorizada para asesorar en una emisión de activos digitales y cualquier otra operativa vinculada con blockchain. Soy el veedor número 2 del país, lo cual es bastante curioso. Y bueno, esto está permitiendo que mucha industria de blockchain llegue. Y eso es un factor diferencial con respecto a otras jurisdicciones, ¿no? También comentar que esto también permite a los bancos el custodiar activos digitales. Es decir, ahora mismo es una legislación que lleva poco tiempo, pero ahora mismo un banco andorrano tiene la capacidad de poder tener Bitcoin y poder custodiar Bitcoin. Exacto, están trabajando en ello, de hecho, y bien te consta. Pero bueno, es ver cómo la ley está, el marco jurídico lo tenemos, ahora falta ver cómo los agentes económicos aprovechan ese marco jurídico. Pero la parte del sector público está hecha, que es la ley. Sí. Ahora hay que ver cuán bien o cuán mal está hecha y cuánta progresión podemos tener en este ecosistema, ¿no?
¿Crees que Andorra se podría llegar a plantear sacar como su propia CBDC? Al ser un país que concretamente utiliza el euro podría llegar a plantearse, decir, pues voy a probar este experimento. Yo creo que en el contexto de los sandbox, creo que uno de los experimentos que muy probablemente se haga sea la propia moneda digital del país. Yo creo que va a ir por ahí. Veamos cómo evoluciona. Va a ser interesante, la verdad, verlo. Porque sí, es un experimento interesante, sobre todo de cara a que puede ser un MVP, de decir, a ver, en un país pequeño, a ver cómo funciona esto. Correcto. A ver, yo no soy muy partidario, bien sabrás, por todo, sí, todo lo que implica, ¿no? A nivel tecnológico está muy bien, pero a nivel de privacidad tienes un serio problema. Pero bueno, es curioso, será curioso ver cómo evoluciona. Y después de ya tantos años aquí en Andorra, ¿cuáles dirías que en todos estos años son las ventajas que crees que ahí tiene vivir Andorra y las desventajas? Mira, yo te diría que ventajas todas. O sea, ventajas tienes, evidentemente, el contexto fiscal es súper importante, también el ecosistema, el conocer a gente con muchísimo talento. Yo ahora mismo estoy haciendo más negocios vinculados a clientes míos que tienen talento, que confían en mí, que yo confío en ellos, como bien sabes, que desarrollar mi propio negocio. Yo he visto que mi negocio no es escalable, es decir, es un despacho profesional, tiene una limitación muy clara, ¿no? Entonces estamos creciendo en otros sectores, en tecnología, en videojuegos, en distintos sectores que creemos que pueden ir muy bien, ¿no? La parte buena de Andorra, que conoces a mucha gente con mucho talento. Eso es clave. Esto hay gente que no se lo cree, pero hasta que no estás aquí no te das cuenta. Y yo sé que mucha gente tiene la visión de Andorra, es súper aburrido, no hay nada, montañas. Te compro ese discurso hace 10 años. Ahora mismo aquí hay gente muy interesante, cada vez hay más cosas. Y creo que realmente yo llevo solo 3 años aquí y he notado, vamos, un cambio muy, muy grande. O sea, es como en 3 años como si hubieran pasado décadas aquí prácticamente. Yo, mira, para hacer negocios, para conocer a perfiles interesantes, para buscar sinergias, Andorra es un país excelente. O sea, creo que incluso hablan de Barcelona como el gran hub de la innovación de las startups. Yo te digo que creo que hoy en día en Andorra hay incluso mejor caldo de cultivo que en Barcelona. Y más viendo cómo está Barcelona y todo lo que conlleva, ¿no? También hay que hablar de lo malo, ¿no? Lo malo, vengo de Madrid hace unos días, las conexiones del país pues, son un problema, aunque ha mejorado en estos 10 años con el aeropuerto de la SEU, pero bueno, también habían problemas el otro día que no pudieron aterrizar, bueno. Yo luché mucho por ese aeropuerto, ahí está. Sí. Creo que hiciste un crowdfunding casi todo, ¿no? Sí, prácticamente. No, la cosa es que el aeropuerto está bien, pero claro, faltan vuelos más regulares, falta que sea más seguro, ¿no? Que compres un vuelo y sepas que el vuelo aterrizará, porque si no, si te mandan a Barcelona, pues es un problema, ¿no? Y luego te dicen que tienes opciones de autocar o de... Es un lío. Luego también, como punto negativo del país, en mi caso, la familia y los amigos, ¿no? Tengo muchos amigos y familia fuera, lo cual, pues, eso ya es más un tema más personal, ¿no? Pero sí que es verdad que esta distancia con tu familia, pues a veces no es lo mejor, pero bueno, creo que para negocio y para hacer tu vida aquí, conocer a gente y desarrollarte, crecer personal y profesionalmente es el mejor lugar. ¿Tú te ves en un larguísimo plazo aquí? Yo me veo aquí. Y me veo aquí también porque, en mi caso, a diferencia del tuyo, yo estoy a 2 horas en coche. O sea, yo cojo el coche y en 2 horas estoy en Barcelona. Pero me veo aquí porque me parece un lugar muy, muy interesante. Y ahora justo que ya sabes que me mudo, ¿no? Y voy a buscar un cambio también en mi residencia, pues bueno, creo que puede ser muy interesante quedarme aquí y ver cómo evoluciona. También dependerá mucho del país. Depende de si el país pues sigue apostando por la innovación, sigue apostando por los empresarios o no, que esto nunca se sabe. ¿Cuál dirías que es la clave para un despacho profesional? Para pasar de 0 a ser prácticamente el despacho número 1 del país en tan poco tiempo? Bueno, yo creo que, como también he comentado, ¿no? Al final nosotros hemos trabajado mucho. O sea, creo que el trabajo es la base de cualquier éxito, por lo menos en mi experiencia, ¿no? Hay gente que es muy brillante y sin trabajo consigue el éxito. Yo he tenido que trabajar muchísimo para lograrlo, pero también creo que es muy importante entender a tu cliente, entender al consumidor, entender qué es lo que busca, qué es lo que quiere y tener la capacidad de ofrecérselo con las garantías suficientes. Esto es lo que yo creo que ha sido el punto clave. También estar especializado en fiscalidad. Yo soy docente, como bien sabes, en fiscalidad en el CEF. Claro, estar especializado en la materia clave que un país necesita, ¿no? Como es este caso, pues también nos ha ayudado mucho, ¿no? Según mi madre diría que ha sido suerte, porque mi madre es la que dice que todo lo consigo por suerte. No, la quiero muchísimo y le tengo mucho aprecio, pero ella de alguna forma entiende que he estado en el momento oportuno, en el lugar oportuno, que en parte es verdad. A ver, yo puedo decir desde mi parte que yo cuando llegué aquí, Marc no tenía ningún tipo de despacho. Yo creo que fui su segundo cliente, si no me equivoco. Y yo he visto cómo ha pasado de ser un despacho con pocos clientes a, en cuestión de 2 años, ser yo creo que el despacho referencia del Principado prácticamente.
y no hablamos de números pequeños. ¿Qué facturación habéis tenido el último año? Bueno, como grupo hemos pasado los 2 millones de euros, que para ser el segundo año no está mal. Y bueno, con el contexto de país y sector, 2 millones está bastante bien. Y ya no me fijo tanto en el cuánto, ¿no? Que es el titular, yo me fijo en el cómo. O sea, lo hemos hecho pues dando un servicio excelente, lo hemos hecho cuidando a nuestros clientes y pensando en el largo plazo. No hemos quemado al cliente, sino lo que hacemos es conservar una cartera a largo plazo que nos acompañe y que esperamos trabajar juntos durante muchos años, ¿no? Entonces, entiendo que el punto clave aquí es que no solo se ha ganado X dinero, sino que se ha hecho con la máxima diligencia y con la máxima ética profesional. ¿Cuál dirías que es el miedo que se puede llegar a tener cuando tú te mudas a Andorra? Porque mucha gente estará pensando, hostia, es que si me voy a Andorra, Hacienda, a ver si no sé qué... ¿Qué miedos hay que tener realistas? Mira, si tú estás bien asesorado y cumples con lo que establece la normativa española y la normativa andorrana, puedes estar súper tranquilo. Lo máximo que puede pasar es que Hacienda te revise los años anteriores y busque si te has deducido un hotel que no tocaba. Es lo máximo que pueden hacer. Entonces, yo estaría muy tranquilo al respecto. He visto gente con dudas de, oye, ¿y si me cambio a Andorra y mi negocio cae? Claro, cuando haces el cambio hay una inversión en un piso nuevo, en una mudanza... Pero estas dudas son unas dudas de negocio, no son unas dudas de fiscalidad, ¿no? O sea, fiscalmente yo creo que hay mucha seguridad jurídica hoy en día entre Andorra y España, muchísima. Hay un convenio y el convenio deja muy claras las reglas del juego. Si tú cumples y tú actúas de forma correcta, puedes estar tranquilísimo. Y sobre todo dejar claro que no es nada ilegal, porque hay mucha gente que tiene como un sesgo de creer que cuando tú te llevas tu empresa o tu dinero a otro país estás haciendo algo ilegal. Y esto es algo que a mí me llama muchísimo la atención, porque es como en qué momento puedes creer que por irte a otro país estás haciendo algo ilegal. O sea, no tiene ningún sentido. Volvemos a la educación financiera, ¿no? Sí. Estamos en lo mismo. Al final es perfectamente legal mover tu dinero donde quieras y es perfectamente legal cambiar de residencia al país que tú consideres siempre y cuando cumplas con la ley, tanto de salida como de entrada. Así no tiene más vuelta. Y sobre todo recalcar algo que igual mucha gente no sabe, Andorra no es un paraíso fiscal desde hace mucho tiempo. Andorra no es paraíso fiscal para España, no lo es. Además, Andorra, os diré, se pagan impuestos. Andorra colabora, es un país transparente, es un país que si hay un requerimiento de información va a colaborar con la jurisdicción de origen y yo creo que ha hecho las cosas muy bien y por eso precisamente Andorra hoy no es un paraíso fiscal. Si fuera un paraíso fiscal tendríamos un problema muy serio, muy serio. Hombre, yo creo que no se permitiría hacer absolutamente nada de lo que se hace ahora. Y además hay que tener en cuenta que mucha gente no sabe el proceso de mudarte a Andorra, pero el proceso es, tienes que justificar los fondos que vas a introducir en el país, un compliance, que yo en mi vida pasé un compliance así en un banco español. O sea, hay un compliance muy denso y que lleva tiempo. Luego también antecedentes penales, no puedes entrar si tienes antecedentes penales. Y es que hay mucha gente que se cree que llegas aquí con un saco lleno de dinero y ya tienes la residencia. No. O sea, hay que pasar un compliance muy duro. Andorra es muy exigente en materia de cumplimiento y lo es, entre otras cosas, porque en el pasado hubieron algunos problemas, como es sabido, y el país se propuso, tanto a nivel institucional como a nivel bancario, como a nivel incluso de despacho profesional, aplicar las máximas diligencias debidas para evitar, en medida de lo posible, que llegue aquí gente pues no deseable, ¿no? O que aquí se hagan operativas de blanqueo, que es lo que precisamente se procura evitar, ¿no? Aún así, yo creo que si eres una persona que hace las cosas bien y que paga sus impuestos y que contribuye correctamente, hacer el cambio no es ningún inconveniente. ¿A ti te parece bien la política migratoria que tiene Andorra en este sentido? ¿Este filtro que tiene? Hombre, yo creo que Andorra es un tesoro. Es un tesoro que si tú no haces un filtraje en la entrada, lo puedes perder. Entonces yo como si fuera un político y yo me debo a mi país y a mis votantes, yo protegería este tesoro. Y creo que la política es correcta. A mí me parece bien. Yo soy una persona que con el tema de la inmigración creo que hay un enfoque muy negativo, pero precisamente por el tipo de inmigración que muchas veces se atrae. En el sentido de que la inmigración es muy buena para un país, es muy buena, y Andorra es el ejemplo perfecto, porque yo creo que el 60% de la población de Andorra son inmigrantes, pero esa inmigración es buena. ¿Por qué? Porque hay un filtro y se adapta esta inmigración a las necesidades que puede tener el país y teniendo una serie de requerimientos para las personas que entran en el país. El problema yo creo que es muchas veces cuando no se establece este filtro y es una inmigración descontrolada y sin adaptarse a las necesidades del país. Porque yo, siempre que me hablan del tema de la inmigración, digo, a ver, la inmigración en sí per se no es mala. Lo que es malo es atraer cierto perfil de inmigración que no viene con un pensamiento de yo quiero aportar a esta sociedad, sino me quiero aprovechar de lo que otros aportan, por así decirlo. Es que la inmigración es buena, o sea, no me cansaré de decirlo, la inmigración es buena. Y como bien sabes, tengo 2 socios, un alemán y un senegalés, es decir, la inmigración es buenísima.
Lo único que esa inmigración tiene que cumplir y respetar pues tanto las leyes como las costumbres incluso del país donde le acogen, ¿no? Creo que es un tema de educación y es un tema de adaptación. La inmigración es buenísima. Yo soy pro inmigración. En nuestro despacho la mitad son, o más de la mitad, son inmigrantes. Yo soy inmigrante aquí, tú eres inmigrante aquí. Sí. Y al final somos personas que respetamos el ecosistema, consumimos, generamos riqueza, contratamos, damos trabajo a gente. Es decir, creo que eso es bueno. Y el país tiene que verlo como algo bueno. Lo que tampoco puede hacer el país, que esto en ocasiones por la prensa ocurre, que porque uno de los 1000 que han venido hace algo malo, ya todos los 1000 son malos. Porque eso se llama generalizar y está mal, ¿no? Totalmente. Yo creo que el problema muchas veces es porque cuando no se concibe que hay una pena, por así decirlo, porque aquí en Andorra, si tú realmente la lías y haces algo que realmente es cuestionable, acabas fuera del país. Total. Y es algo que no te genera ningún incentivo para decir, hostia, es que aquí no me van a hacer nada. Claro. Cuando no hay castigo, yo creo que realmente es cuando llega el incentivo a decir, pues bueno, si no pasa nada, ¿por qué no voy a hacerlo? Claro. Bueno, aquí hay muchas tesis. Hay gente que dice que la pena más alta no reduce la criminalidad. Yo soy de la opinión, yo soy un tío muy lógico. Yo creo que si tu coste de hacer algo mal es más alto, te lo piensas 2 veces. No en todos los tipos de delito ni en todos los tipos de conducta, pero en muchas sí, ¿no? Entonces, bueno, yo me parece bien que Andorra tome las medidas oportunas para filtrar a la gente que entra. Me parece fenomenal. Siempre y cuando no discrimine por raza, religión o sexo, me parece fenomenal. Mira, yo con el Mundial de Qatar, cuando estaba a veces en los directos comentando un poco la actualidad de lo que pasaba, siempre hacía una reflexión, porque había siempre como polémica con el tema de cómo celebraban los marroquíes en España las victorias de Marruecos, ¿no? Yo decía, a ver, aquí hay un problema realmente en cómo se concibe este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque te pongo el ejemplo de Andorra. Andorra está literalmente lleno de argentinos. Hay muchísimos argentinos. Los argentinos han ganado un mundial. ¿Ha habido algún tipo de altercado en Andorra con los argentinos? Ninguno. ¿Es un problema de los argentinos? No, es un problema del tipo de persona que tú atraes y si no haces un filtro y pones una pena, todo vale. Ahí está el problema. Está claro, no, yo 100% coincido. También decir, ¿no?, que al final que unos pocos marroquíes hicieron lo que hicieron, tampoco podemos generalizar en este sentido, pero sí coincido plenamente. Es decir, tú al final tienes que regular las cosas y si un colectivo ve que puede campar a sus anchas sin ningún tipo de consecuencia, pues lo va a hacer, ¿no? Totalmente. Sí, sí. O sea, al final yo, antes en ese sentido a lo mejor era un poco no menos conservador, pero a mí Andorra me ha hecho muy conservador respecto al tema migratorio. Porque en el momento que tú ves el tesoro que es la seguridad de poder hacer lo que quieras, cuando quieras, sin ningún tipo de miedo de nada, poder dejar el coche abierto, que no pase nada, que se te pierda la cartera, que no pase nada, poder dejar el móvil encima de la mesa, que no pase nada, y luego bajas a Barcelona y ves el contraste de cómo están evolucionando muchas ciudades europeas, como puede ser París, por ejemplo, o Barcelona, o incluso Madrid, que Madrid con los años también ha ido teniendo problemas en este sentido, no tanto como Barcelona. En ese momento te das cuenta que tienes un tesoro y no hay nada que tenga más valor a nivel social que unas ciudades seguras y el poder salir tranquilo, que puedas sacar a un niño al parque que no le vaya a pasar nada. Como curiosidad, yo hace pues 8 o 9 años recibí pues perfiles de Latinoamérica, ¿no?, que vienen a residir aquí y ellos me decían que la seguridad era el factor clave para venir a Andorra, ¿no? Y yo no lo entendía muy bien. Es que no lo valoras hasta que lo pierdes. Pero es que ahora tengo perfiles que vienen de Barcelona y vienen con el mismo argumento, lo cual es preocupante. O sea, significa que hace 8 años Barcelona no tenía un problema de seguridad y ahora sí que lo tiene. Hay gente que dice que se está magnificando, pero yo lo que a mí me llega, yo es que no vivo en Barcelona y no lo tengo fresco, ¿no? Pero la gente que me comenta esto me dice que Barcelona está muy mal y bueno, pues al final tienes 2 opciones, querértelo o no. Aquí me dejo las llaves en el coche puestas y me voy tranquilo sin ningún problema. También te digo que muchas veces el problema es que te acostumbras a vivir dentro de un contexto en el cual normalizas cosas que no son normales. Claro. O sea, no es normal el tener que ir con miedo por la calle, por entrar en una calle. O sea, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ocurrir eso? O sea, ¿no existe medios para que eso no ocurra? Claro que existen medios, de sobra que existen medios. ¿Por qué no se aplican? Sí, sí. Bueno, esto es como... Recuerdo que, bueno, me compré un coche aquí en Andorra, un coche pues de buena marca, ¿no? Y recuerdo que lo aparqué en Barcelona y me rompieron el cristal, ¿no? Y... Creo que eres el cuarto que me cuenta esto de Andorra y se te quitan las ganas de bajar. Bueno, y mi padre me dijo, sí, claro, si vas con este coche y lo aparcas aquí, ¿qué quieres? O sea, mi padre... Te ibas provocando. Claro, o sea, mi padre incluso giró el argumento y dijo, hombre, la culpa es tuya por ir provocando. Y dije, no, perdona, o sea, a ver si no voy a tener yo el coche que quiero y aparcarlo donde quiero. O sea, tengo que preocuparme yo de que no me rompan el coche
en lugar de que las autoridades se preocupen de que esto no ocurra, ¿no? Entonces es un poco una inversión de lo normal, ¿no? Y al final, bueno, pues sí, nos acostumbramos a todo, ¿no? Y yo creo que en este sentido yo creo que nos estamos empezando a acostumbrar a un nivel de inseguridad que no es normal acostumbrarse. Y creo que es muy fácil que la gente se adapte cada vez más a ciertos problemas que no es normal tenerlos. Y cuando esos problemas conviven contigo en el día a día, llega un momento que dices, pues bueno, es el día a día. Y llega un momento en el cual dices, pero a ver, ¿esto realmente es normal? Luego vas a otros países y dices, pero esto es normal, o sea, no es para nada normal. Totalmente. Y aparte de la inseguridad ciudadana, propiamente también está la inseguridad jurídica. Hay muchas empresas que yo tengo contacto con ellas y que no quieren aterrizar en Barcelona. Es que no quieren aterrizar en Barcelona. O en España. ¿Por qué? Porque dicen que hay inseguridad, que hoy aplica una norma, mañana te la cambian, o que bueno, pues hay presión de recaudación y la inspección es muy agresiva. Entonces todo esto es lo que hace que, de alguna forma, la mala gestión o el mal enfoque o un enfoque concreto de nuestros vecinos hacen que Andorra, pues, su valor suba a nivel mundial, no a nivel de mercado. No, totalmente. Y además, ya no solo el hecho de cómo te tratan cuando estás ahí, sino cómo te tratan también cuando te quieres ir. O sea, con todos los casos que hemos tenido recientemente de empresas que han querido irse, Dios mío, parece que, vamos, estás tratando con la mafia, literalmente con la mafia. Bueno, pregúntale a Ferrovial a ver qué te dice, ¿no? No, y ya no Ferrovial, que es una gran empresa. Hay empresas más pequeñas que también cuando se van, oye, pues inspección, ¿no? Que bueno, que al final las atendemos y no hay ningún problema, pero si está todo bien no hay ningún problema, ¿no? Pero siempre, pues, oye, esa molestia Esa coacción, ese miedo, es que si me voy me van a mirar. Es que al final yo siempre digo que cuando a un cliente le inspeccionan, ya ha perdido. O sea, aunque la inspección se resuelva sin ningún tipo de sanción o de regularización, ya solo la molestia, el coste de coger a tu asesor fiscal, todo esto es un gasto que asumes tú. Y la inspección, si después del procedimiento no hay nada que regularizar, vale, pues se va, pero tú pierdes. Entonces, esa sensación constante de persecución es lo que muchos clientes nuestros dicen, no, es que yo no quiero estar, o sea, encima que creo trabajo, creo puestos de trabajo, aporto riqueza, ofrezco servicios al mercado. Encima de hacer todo esto, encima voy a sentirme perseguido. Yo no quiero seguir aquí. Y se van. Pero es por un tema ya no dinerario, sino es por un tema de sensación. A mí uno me decía, yo sí quiero que cuando llegue Navidad Hacienda me mande una carta y me ponga gracias por tu contribución. Y a mí nadie me da las gracias. O sea, a mí me dicen que soy un empresario despiadado, que soy un capitalista y nadie me da las gracias por crear puestos de trabajo, por generar riqueza. Nadie. Y esto hay mucha gente que le mosquea mucho, sí, muchísimo. No, totalmente. Y yo creo que al final llegamos a un punto de... Sobre todo, ya no es ni una cuestión de dinero, es una cuestión de salud mental. Total. En el sentido de la tranquilidad de vivir en un país que dices, no va a ser hostil con mis cuentas, no va a estar mirando a ver si este gasto es deducible, no es deducible, tratándote, asumiendo como si fueras un criminal y con una persecución absolutamente despiadada, porque es despiadada. Total. O sea, además es muy llamativo como la única administración pública que realmente ves que hay un incentivo a la productividad es precisamente Hacienda. O sea, el resto es como, no hay ningún incentivo a ser eficiente, a producir más, pero en el caso de Hacienda, de vamos a buscar hasta el último euro, o sea, hay unos incentivos altísimos. Y además, cuando tú no tienes ningún tipo de, no sé, de consecuencia por perder una investigación y tienes un bonus por ganar esa investigación, pues abres investigaciones por todos los lados. Has dado en el clavo. Yo conozco inspectores de Hacienda y me llevo muy bien con ellos y son muy majos muchos, otros no tanto, ¿no? Pero... claro, a mí que tengan un bonus por productividad me parece fenomenal. De hecho, yo soy muy de incentivar a la gente, de tener una vinculación de incentivo, porque así es como funciona, ¿no? En el caso de Hacienda, su función es recaudar. Te gustará más o menos, pero es su trabajo, ¿no? Pero yo creo que el punto está en que cuando ellos pierden, o sea, cuando el inspector pierde, no tiene ninguna corrección, claro. Al menos que yo sepa, ¿no? Entonces, quizá hay un problema ahí, ¿no? Que muchos inspectores, pues a veces, pues va más allá o intenta... Esto es como si un policía tuviera un bonus por detención. O sea, ¿qué querría? Pues detener al máximo número posible de personas en el día, pero eso también repercute en un perjuicio en el ciudadano directo. Claro. No, yo lo que veo es que muchas veces se vulnera el principio de buena fe. Hay un principio que es el principio de buena fe del obligado tributario, ¿no? Que tú tienes que presumir que la persona no te está engañando. Pero no, muchas veces cuando aportas una documentación no se lo creen, ¿no? Es como... También te digo que también es una reacción, ¿no? La picaresca española es conocida mundialmente, ¿no? Entonces, cuando al final la inspección ve que el contribuyente muchas veces defrauda, pues claro, al final... Pero también te digo una cosa, este tipo de actitudes también fomenta incluso que la gente quiera defraudar más porque está dolida, está resentida con el gobierno. Entonces es como, quiero defraudar lo máximo posible porque a mí esta gente me está robando. Entonces, para que me roben, voy a intentar buscar todas las tretas posibles para poder salir de aquí. Mira, yo como anécdota,
estoy haciendo una casa en España y todos los proveedores, todos me han preguntado si quiero la factura con IVA o sin IVA. Todos. Yo les he respondido que la ley de IVA no permite esa elección. Es decir, que no es una elección tributaria, que lleva IVA y ya está, ¿no? Pero todo el mundo me lo ha preguntado. Entonces significa que hay un volumen de economía sumergida brutal. Con lo cual, por un lado, sí, la inspección a veces es muy agresiva, pero también el contribuyente intenta defraudar siempre que puede. ¿Cuál es la conclusión? Que quizá el contribuyente no está de acuerdo con los volúmenes de gravamen que hay. Es que piensa que una renta alta paga la mitad de lo que gana en impuestos. O sea, todos los días se levanta por la mañana y hasta las 2 o hasta las 3 trabaja para el Estado. Y luego ya comienza a ganar algo él. Y luego encima, cuando ven cómo se lo gastan o dónde lo invierten o qué hacen con ese dinero, pues evidentemente la gente tiene un malestar importante. El sector empresarial está muy quemado, por lo menos los que evidentemente yo trato. Yo, por ejemplo, he notado mucha diferencia de hacer la declaración del IVA en España a hacerlo en Andorra, porque bueno, tú lo puedes saber muchas veces, Víctor, tenemos que presentar el IGI aquí en Andorra. Y, da igual. Sí, para lo que es que se lo queden, ¿sabes? Realmente. O sea, cuando tú tienes, digamos que ese nivel de presión fiscal, que dirás, bueno, es homologable al resto de países europeos, ¿vale? Pero el que todos los países europeos hagan algo no quiere decir que tenga que estar bien. Total. O sea, es algo que a mí me parece que el español medio tiene súper interiorizado. No, el resto de Europa, ¿qué pasa? ¿Que Europa es un ente de la bondad, que todo lo que hace Europa está bien? Totalmente. No tiene por qué ser así. Hay países en Europa que no están de acuerdo con ese enfoque. ¿Por qué tienen que ser mejores unos que otros? Has dado en el clavo. Hay una teoría que dice que cuando tú bajas el tipo impositivo, la defraudación baja. Porque claro, al final, deducirte un gasto no deducible, si la carga es muy baja, ¿para qué? ¿No? Es un poco lo que tú me dices. Para esto ni paso el gasto, ¿no? Y yo en Andorra lo noto. Yo veo que en nuestro perfil de cliente, el cliente no busca defraudar. Ninguno. Todo el mundo busca pagar lo que toca. ¿Por qué? Porque están conformes con pagar un 10%. Ese es el consenso social del empresario con el sector público. Ese es el consenso social. En España no existe ese consenso social. En España hay unos pocos que pagan la fiesta de todos los demás. Pero yo tengo una duda, Marc. ¿Con un 10% de impuestos en Andorra hay carreteras? ¿Hay capacidad de tener carreteras? Hay carreteras, sanidad pública y educación. Sí. ¿Sí? Increíble, ¿eh? Y educación con muchos modelos distintos, el francés, el español, el andorrano. Funciona perfectamente. Vas a una escuela pública, te relacionas con gente estupenda. No sé, yo el modelo de país... También es cierto que no es lo mismo gestionar un país de 80.000 habitantes que un país de 47 millones, ¿vale? O sea, no es lo mismo. Pero la filosofía creo que la buena es esta, en mi opinión, ¿no? A ver, yo creo que en este caso tiene una parte buena y otra parte mala. Parte buena. Cuando administras un territorio más pequeño, tienes más capacidad de enfocarte en los pequeños detalles y de tener más constancia de en lo que se gasta el dinero, por así decirlo. Sí. O sea, si tú te gastas 200.000 euros en una aplicación en Andorra, mañana estás fuera del gobierno. No puedes, o sea, porque hay un dinero establecido y ese dinero, al ser poco y ser cuantificable y no hay como unos volúmenes que hacen perder un poco como la racionalidad respecto al gasto. Esto es como un multimillonario. Sí. Un multimillonario, si tiene 2.000 millones, no va a mirar lo que le cuesta la cena, que a lo mejor le están metiendo un por 10 de extra en coste. Pero cuando eres una persona que tiene unos ingresos más bajos, tú miras en lo que estás gastando y gastas de manera más responsable. Esto hace que, por tanto, Andorra en lo que gasta mejor y gasta pensándolo más y pensando en que tenga viabilidad. Está claro, ¿no? Y ojo, también se equivocan muchas veces, ¿eh? O toman decisiones que yo no comparto, pero por lo general la percepción, la sensación es que la inversión en gasto público se hace de una forma más eficiente o más racional que en España. En España también por las magnitudes te puedes perder, sí. pero el volumen de inversión que hay en España en cuestiones que no son sanidad ni educación, no. Son brutales. O sea, al final es lo que te decía, la aplicación de 200.000 euros, es que ¿dónde se ha visto? O sea, ¿dónde se ha visto? A ver, yo la única parte negativa que le veo es que al final, cuando eres un país pequeño, hay muchas infraestructuras, sobre todo en la parte de infraestructuras, que podrían ser muy útiles para el país, que en muy largo plazo se amortizarían, pero que por la capacidad que tienes a nivel económico no te puedes permitir. Claro. A no ser que te asocies con actores del sector privado, que bueno, pues hacer una colaboración público-privada que no hay ningún problema, claro. Que muchas veces está demonizada. Pero yo diría que es un poco la ventaja y la desventaja. Aún así, yo personalmente creo que cuando hay una gestión como más descentralizada y más pequeña, es más eficiente, se conoce mucho mejor en lo que se gasta, pero a la vez esto es problemático en España también, porque fíjate que las propias comunidades autónomas también perpetúan un despilfarro también. Sí. Entonces, creo que depende de cómo se gestione, porque tienes modelos a lo mejor como el de Suiza, que funciona muy bien, con los cantones, cada uno con su independencia y va bien, pero en cambio tienes las comunidades autónomas en España que no se gestionan del todo bien. Es que una cosa es la descentralización del gasto y otra cosa es la duplicidad. Es decir, no necesitas 4 cargos distintos, uno en cada estamento
digamos, institucional. Es decir, no te hace falta una comarca, una región, un municipio y un estado para regular una única cosa. Eso es duplicidad, ¿no? Creo que eso es ineficiente. A veces, cuando intentas pues ser más eficiente, lo que consigues es todo lo contrario, es duplicar gasto y ser, por tanto, muy ineficiente. Aquí en Andorra tenemos, como bien sabes, una subdivisión parroquial, hay 7 parroquias y está luego el estado, ¿no? Y la verdad es que yo creo que lo hacen bastante bien. O sea, tengo que reconocer que lo hacen bastante bien. A ver, yo creo que en términos, sobre todo, más de bajar a la calle se puede ver. O sea, yo cuando traje a mis padres por primera vez a Andorra, lo que más les sorprendió es qué limpio está esto. En plan, que está todo bien, está, no sé, todo, no hay ningún bache, está todo arreglado, la carretera bien. Y es una muestra de cómo muchas veces cuando la administración está más cerca del ciudadano, es más consciente de los problemas del ciudadano. Cuando el político está en un palacio tan desvinculado y rodeado de otros políticos que le meten en su película, se desconecta mucho la realidad del ciudadano. Claro, bueno, aquí el cap de gobierno, el presidente, te lo puedes encontrar haciendo footing por el río o en el gimnasio entrenando a tu lado, sin ningún tipo de seguridad. Y eso es por 2 motivos. 1, porque él vive cerca de la población, y 2, porque el respeto y el civismo que hay en este país es admirable. En cambio, en el otro lado tienes a Pedro Sánchez con 6 escoltas viajando en el Falcon. También te digo que yo creo que el problema es que al final se ha hecho de la política española un circo y un show que hace que al final sea como el fútbol, literal. Sí. O sea, muchas veces se dice que la política es el sálvame de la gente que se cree inteligente. Y es la realidad. O sea, al final coges a los políticos y las conviertes en superestrellas. Tú te pones la tele y tienes a los políticos haciendo show, peleándose unos, otros. Y al final, cuando fomentas este tipo de política, pues es como un show más. Y yo soy de este, y pues bueno. Totalmente. Bueno, a ver qué pasa en las elecciones en España. Eso es una cuestión bastante que me preocupa. Para mí, ¿sabes cuál es el problema, Marc? Y esto yo lo veo en Andorra. En Andorra yo no percibo una crispación política. En España hay crispación política. O sea, tú aquí no vas a ver a gente enfrentándose por haber votado un partido u otro, o por pensar de una manera u otra. No. En España hay un nivel de crispación a nivel político que llega a un punto de que puedes perder amistades o, no sé, tener enfrentamientos familiares por tu pensamiento político. Y eso es un problema. En el momento que se antepone la política a lo personal, y es para hacer reflexionar. Yo esto lo he vivido no tanto por el modelo económico, sino por el tema de la independencia en Cataluña. En Cataluña ha sido un drama. O sea, hubo unos años que fue súper caliente el tema y que hubieron rupturas familiares por el asunto, ¿no? Yo creo que al final lo que debe imperar es dos principios, el respeto y la libertad. Si tú respetas al prójimo y tú tienes la libertad para hacer lo que consideres, yo creo que toda la sociedad funcionará bien. En el momento que coaccionas o limitas o condicionas a tu población, ahí estamos en un escenario complicado. Ya, pero también en este sentido te puede venir el que es independentista, es decir, yo quiero la libertad de poder votar. Sí, pero esto es un jardín que no vamos a entrar ahora, pero yo creo que va más por, sobre todo, la libertad individual, ¿no? Como liberal te diría que lo que es importante es que el Estado no coaccione al ciudadano y, por tanto, si yo quiero cambiar de residencia me pueda ir. Que si el Rubius cambia de residencia y se viene a Andorra, pueda cambiar tranquilamente sabiendo que viene de contribuir muchos millones de euros en España y que deberían darle las gracias antes de irse, ¿no? El problema es que al final yo creo que tanto a nivel mediático como un poco el discurso general se ha fomentado como ese envenenamiento y ese odio. Sí. O sea, tú fíjate cómo que se pone el foco hacia tenéis que odiar a este tipo de personas por hacer esto. Creo que yo, por mi parte personal, porque me tocó bastante en la parte mediática, porque tuve que estar muy inmiscuido en ello, noté que creo que es la primera vez que los medios de comunicación sintieron que creían que iban a tener el discurso, iban a manejarlo bien, pero no fueron capaces de manejarlo bien y se generaron situaciones muy tensas. Sí. En el sentido de periodistas desbordados porque la gente se les tiraba encima. Sí. O sea, normalmente la tele está muy acostumbrada a jugar el discurso de nosotros somos los que vamos a decir lo que está bien y lo que está mal. Sí. Y en ese momento se dieron cuenta de que, hostia, íbamos a jugar una baza de este es el malo, y estamos quedando como señalados frente a ello. Hombre, es que yo creo que el poder, el cuarto poder que hablaban, ¿no? Que eran los medios y que era pues las grandes compañías de comunicación. Creo que ahora vosotros, o sea, la nueva generación de creadores de contenido, de comunicadores, os los estáis comiendo vivos. O sea, yo creo que tiene más capacidad de influencia un youtuber que un presentador de televisión. Y esa es la realidad, ¿no? Y también por eso mismo todo el negocio de la publicidad se está moviendo hacia YouTube o hacia Twitch y los medios, pues evidentemente, pues lo que es cariño nos tienen. Es normal.
Pero, desde luego, para mí están perdiendo la batalla, claramente. Sí. A mí me ocurrió una situación bastante divertida y es que en los últimos días estaba haciendo unos vídeos sobre Podemos, hablando sobre ellos, y había publicidad de Podemos en mis vídeos. Y digo, joder, o sea, es como que pensaba, Dios mío, estoy hackeando el sistema, estoy recuperando dinero de los impuestos que en algún momento he pagado haciendo vídeos en contra de Podemos que ellos están pagando por salir en mi canal. Bueno, o lo puedes ver al revés, lo puedes ver como un gasto público ineficiente. No, absolutamente. Porque al final no creo que ningún seguidor tuyo vota Podemos. Bueno, a lo mejor lo están enfocando como vamos a buscar población que no nos vota a ver si nos vota con este spot. Lo veo difícil, ¿eh? Lo veo difícil. No, a ver, es una situación que yo creo que el que nos está viendo y que vive en España va a decir, es que yo quiero solucionar esto. Y a mí me duele decirlo, pero desde hace mucho tiempo creo que España no tiene solución. No la tiene en un corto plazo ni en un medio, y en un largo veremos si hay un cambio y si se mantiene en el tiempo, porque esto es un grandísimo problema y que lo he venido comentando yo creo en los últimos directos, y es que yo creo que Occidente se enfrenta a una potencia como China, que es una potencia que está planificada de manera totalmente centralizada, que es estable, que mantiene un rumbo y que tiene claro dónde quiere estar. Y en contraposición tenemos a Occidente con un montón de problemas internos, enfrentamientos tontos, cambios de gobierno para acá, para allá, hacemos una cosa, hacemos otra cosa. Y yo creo que está muy claro el modelo que va a acabar gobernando y cuál es el que realmente tiene capacidad de progreso. Podríamos decir, ¿la democracia a lo mejor ha fallado? Pues a lo mejor podría ser que haya fallado, suena muy bonito, pero nos estamos viendo frente a países que tienen una administración más centralizada y que son totalmente dictatoriales, que están haciendo mejor las cosas. Y eso es una desventaja. Es que la opinión de la mayoría no siempre es la buena. Es decir, yo si soy un cirujano y estoy interviniendo a corazón abierto, no hago un referéndum a ver qué hago, si corto esto o corto lo otro, ¿no? También decirte, y esto un poco a modo de reflexión, yo cuando monté el grupo Avast, que primero nacimos con un despacho de economistas muy pequeñito, yo tenía una retribución buena en un despacho bueno, con cierta comodidad, y decidí emprender. De hecho fue en el COVID, estaba en el COVID encerrado y decidí emprender. Pero yo arriesgué la estabilidad para dar ese salto. En este caso ya estaba en Andorra, pero dar ese salto a emprender y trabajar por cuenta propia, ¿no? Montar mi propia empresa, que era de alguna forma mi objetivo a largo plazo. Mucha gente en España se queja de los impuestos, tiene la misma visión que tú de que esto no va a cambiar ni a corto, ni a medio, ni a largo, pero no da el paso. Ya. Y yo lo que les digo es, oye, ¿no estás bien donde estás? Da el paso. Pero mucha gente no lo da. ¿Por qué? Porque a pesar de estar mal, no está tan mal. Está bien. Y prefiere la comodidad. Prefiere instalarse en la queja, que esto es algo muy de izquierdas, ¿no? De, bueno, yo no hago nada, pero me quejo de todo, ¿no? Yo lo que animo a todo el mundo es, oye, si tú tienes un objetivo, lo tienes claro, da el paso. Ya sea venir a Andorra, ya sea montar tu empresa, ya sea lo que sea, pero actúa. Y yo creo que a nivel España está complicado el asunto. A ver, también te digo, conozco a la gente y en tu caso probablemente van a decir que eres un hijo de papá o algo así y que por eso te has podido montar lo que te has montado, probablemente. No, mira, ocurre con toda persona que pueda tener éxito y que pueda venir a este podcast, probablemente es un hijo de papá todos. O sea, y encima vengo con chaleco hoy que sí, para acabar de rematarlo. A ver, yo sé de primera mano que Marc viene de unos orígenes muy normales, no te voy a decir que es el tío más pobre del mundo, pero muy normales, y que es un tío hecho y derecho totalmente por sí mismo, porque más allá de lo que vemos también en este podcast, tengo mucha amistad con él y yo he visto lo que es empezar desde cero y estar donde está. Yo lo cuento siempre, yo vengo de un barrio muy humilde, de Nou Barris, en Barcelona. Mi familia es muy humilde, mi familia no tiene estudios superiores, he ido a una escuela pública, luego fui a un concertado, fui a universidad pública. Devuelve el dinero, Marc. Y además suspendí un montón de asignaturas, me iba a fatal el colegio, pero hasta que un punto en la universidad pública hice un clic. De hecho, conocí a Albert Barroso, mi socio actual, lo conocí y él me hizo cambiar de mentalidad. Y él también viene de una familia muy humilde y me dijo, tío, es que o espabilas o te vas a quedar siendo del montón. Y esto me hizo cambiar el chip. Ahora es mi socio. Lo contraté y ahora es mi socio. Porque creo que fue una persona clave en mi cambio, ¿no? Y al final yo venía también de una postura muy de izquierdas, muy de quejarme por todo, muy de, es que qué injusticia. Oye, él ha nacido con más recursos que tú. ¿Tiene ventaja? Sí. Pero tú puedes tener más valor que él. ¿Por qué si él tiene ventaja económica tú no puedes tener más ventaja porque tienes más valor que él? Oye, pues como diría, échale un par y ves y hazlo. Yo creo que es que muchas veces es más fácil vivir dentro de la queja que tomar acción. Totalmente. Entonces, cuando tú te posicionas como una víctima constantemente, es como, yo soy una víctima, y es más fácil ser una víctima toda tu vida que tomar responsabilidad y decir, vale, a lo mejor tengo un contexto más complicado, pero también tengo capacidad de progreso, si me pongo de mi parte. Totalmente. No te voy a decir que vayas a ser Bill Gates. Es muy difícil ser Bill Gates. Probablemente ninguno de lo que estemos viendo aquí seremos algo parecido a Bill Gates, pero a lo mejor no tienes por qué ser Bill Gates. Puedes ser una mejor versión de ti mismo. Yo lo decía, mira, quizá
en otras familias, pues los niños van a museos, les inculcan hábitos de lectura, van a un colegio británico, que es una ventaja brutal. O sea, yo competir hablando en inglés con un tío que ha ido a un colegio británico es que es imposible. Pero tengo desventajas que soy conocedor y consciente, y lo que hago es explotar mis ventajas. Pues que quizás soy más vivo, o que quizá tengo otro tipo de virtudes que las potencio para poder competir. Y eso es lo que tienes que hacer, centrarte en lo que tú puedes hacer, en lo que tú eres bueno. Olvídate de lo que no se te da bien, olvídate de tu desventaja natural o de tu desventaja social. Compite y gana. Ese es mi mensaje, ¿no? Un poco. Probablemente nos estará viendo mucha gente que estudia Derecho. ¿Qué consejo les darías para buscarse un buen futuro profesional? Pues mira, yo cuando acabé bachillerato, después de suspender unas cuantas, finalmente entré a la universidad y yo comencé a hacer dirección de empresas. Hice dirección de empresas, luego hice un máster en fiscal, del cual ahora soy profesor, y luego estudié Derecho. También la terminé, Derecho. Yo creo que es importante, primero, que te guste mucho. Pero segundo, porque hay quien dice, no, estudia lo que te guste mucho. Ya, si te gusta mucho la geología, pues igual no tienes muchas salidas profesionales, ¿no? Pero el derecho es una materia que tiene infinidad de salidas. A eso sí, a corto, medio plazo, a largo plazo, veremos la IA cómo juega en este sector, porque no está para nada claro el futuro del sector, ¿no? Pero yo creo que tienen que, sobre todo, especializarse en algo. Tienen que ver cuál es el área de práctica que les gusta y se les da bien y especializarse en ello. Para mí ese es el consejo que daría. Y sobre todo, primero hay que trabajar por cuenta ajena, aprender mucho y luego dar el salto cuando encuentren que es el momento adecuado. ¿Cuál dirías que es el derecho que más te gusta? A mí, tributario, como fiscalista, pero la parte... Es el que menos suele gustar, tío. Sí, porque sí, cambia sí. constantemente, es un coñazo, tramos. Yo cuando lo estudié, me gustaba porque era consciente de lo que estaba pagando, pero no era muy divertido. Mira, yo cuando pensé estudiar el máster, tenía que decidir si hacer un máster pues, en mercantil o en fiscal. Sí. Decidí hacerlo en fiscal y tenía dos opciones. Una era ir a ESADE, que es una escuela de negocios muy conocida, y la otra es ir al CEF, al Centro de Estudios Financieros, que es pues, la escuela de, sobre todo, inspectores de Hacienda, funcionarios, y que tiene un gran expertise, ¿no? En ese momento decidí fiscal y decidí el CEF. Bueno, más que decir, ESADE no me lo podía pagar, con lo cual tampoco podía ir a ESADE, pues no podía pagarlo, ¿no? Aunque luego acabé siendo profesor, casualidades de la vida. Es una historia curiosa. Sí. Yo empecé en una escuela pública y ahora estoy dando clase en la privada. Sí, es un poco... Bueno, al final yo creo que es una muestra de que, primero, no hay límites y, segundo, que tú las barreras sociales las puedes romper. Evidentemente que no todo el mundo lo puede hacer, está claro, pero yo creo que tú tienes que trabajar y avanzar hacia ese objetivo, ¿no? Si no avanzas y solo te quejas, desde luego no vas a progresar. ¿Notas mucha diferencia de la pública a la privada? No, la verdad es que la única diferencia que noto es por volumen de alumnos. Es decir, en la pública éramos 150 en la sala, en la privada son 25 o 30. Entonces, el nivel de atención al alumno, pues evidentemente es mayor. También te digo, cuando en la pública yo iba a ver un profesor fuera de horario de clase, siempre se me atendió. Con lo cual, de los 150, prácticamente ninguno hacía uso del servicio que ofrece la propia universidad, ¿no? Con lo cual, bueno, mi experiencia en la pública en la Universidad de Barcelona es buenísimo. Y además, yo de hecho, mi vocación por el fiscal se debe a que un profesor de la Universidad de Barcelona, que es Alejandro Esteller, que es un profesor mío de fiscal, fue la persona que hizo que a mí la fiscalía me gustara. Gracias a él logró que me contratara en la propia universidad y trabajé en la propia universidad en mi último año de carrera. O sea, yo estudié y trabajaba a la vez, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que no hay una gran diferencia. Y volviendo un poco a Andorra, ¿qué sistema educativo tiene Andorra? Porque yo creo que es interesante comentarlo porque no es algo muy normal en otros países lo que hay en Andorra. Sí, Andorra, a diferencia de otros países, te permite elegir. Fíjate tú qué cosa, elegir, que es un concepto que a veces hay personas que le da miedo, ¿no? Tú puedes elegir si tu hijo estudia en el modelo francés, si estudia en el modelo español o si estudia en el modelo andorrano. O si tienes capacidad, puedes irte a la escuela británica, pero eso ya es privado, ¿vale? Pero te permite escoger que los padres escojan qué modelo educativo siga su hijo. Esto es algo que en lugares como Cataluña ha sido dramático, es decir, parecía algo criminal, pues aquí es algo normal. Y además, te digo, tengo clientes millonarios que llevan a su hijo a escuela pública. Y el entorno de la escuela pública y la calidad educativa de la escuela pública es muy buena. Es muy buena. ¿Y a nivel universitario? A nivel universitario tenemos la Universidad de Andorra, pero es una universidad pequeña. Con pocos grados, le falta un poco de crecimiento. También porque muchos andorranos cuando terminan lo que sería el bachillerato se van a Barcelona, se van a Toulouse, se van a Madrid. Entonces, claro, la universidad aquí no acaba de potenciarse. Pero me consta que están trabajando en ello, ¿eh? Me consta que están trabajando para que sea un poquito más fuerte.
Y a nivel sanidad, el modelo, ¿cómo se podría definir? Porque yo creo que es un modelo también interesante para comentar. Es un modelo de copago. Yo creo que esto lo proponía Ciudadanos en Sí. su modelo. Es un modelo en el cual tú pagas el médico, tú vas a un servicio y lo pagas, y luego el Estado te devuelve el 75%, o si eres una familia que tiene ciertos problemas económicos, pues la totalidad. Pero te permite dos cosas. Una, sufragar parcialmente el coste del sistema sanitario con la aportación de aquel que lo utiliza, y dos, que la persona sea consciente de que está consumiendo un servicio público y que eso vale dinero. O sea, yo no voy al médico a pasar el rato, voy porque lo necesito y por tanto lo pago. Entonces creo que es un buen modelo porque no excluye a nadie, pero a la vez hace a todo el mundo consciente de que esto es un servicio y que tiene un coste. Y además también me parece interesante comentar el tema de la parte de la descentralización, en el sentido de que creo que en España estamos más acostumbrados cuando pensamos en sanidad, en un hospital grande que tiene muchos departamentos, pero en el caso de Andorra es curioso porque hay un hospital grande que tiene departamentos, pero a la vez tienes como pequeños centros especializados asociados a esta seguridad social que tú como ciudadano puedes elegir ir. O sea, Correcto. Tienes la capacidad de decir, vale, hay tantos médicos de circulatorio, voy a este. Voy con la tarjeta de la CAS y se me sufraga. Correcto. No, la verdad es que mi experiencia con el modelo sanitario de Andorra es perfecta. Es decir, no tengo ningún tipo de... Si tienes un problema fuera de Andorra también te dan cobertura. Luego también hay seguros privados médicos que te acaban de ayudar a complementar si lo quieres. No sé, creo que está... En el caso de las cirugías, comentar que es el 90%, si no me equivoco, ¿no? Sí. O sea, depende del tipo de intervención, es un porcentaje u otro. También deciros, no está todo lleno de expertos en Andorra. Al haber una población tan pequeña, no hay especialistas de todo. Entonces, muchas veces pues te derivan, pero hoy te mandan y vas a Barcelona, te atienden sin problema. Claro. En lugar de tener aquí una persona que estará parada durante 4 días y interviene un día, pues lo que se hace es se subcontrata. A ver, tiene sentido simplemente por volumen. O sea, no vas a invertir en algo que a lo mejor va a utilizar una persona cada 2 años. Totalmente. Te sale más rentable el subcontratarlo. Totalmente, sí. Por ya ir cerrando, ¿qué le dirías a una persona que está dudosa de irse a Andorra? Le diría que se lo piense muy bien, pero que decida, que ejecute, que lo haga. Mi consejo es claro. O sea, tú puedes... Lo peor que te puede pasar que es que vengas aquí, no te vaya bien y te vuelvas a tu casa. Bueno, por lo menos has jugado la partida. Yo creo que es importante que en lugar de quejarte y no hacer nada, dejes de quejarte y toda esa fuerza que gastas en quejarte la utilices para hacer cosas, ¿no? También te digo que lo que ocurre muchas veces con algunas personas, y yo lo he visto sobre todo en los últimos 3 años, es que creen que por quedarse en España están luchando. O sea, a mí esto me lo ha dicho mucha gente de ¿por qué no te quedas en España a luchar? Y yo le pregunto, ¿qué es luchar? Luchar es estar en Twitter desde una localización que está en España, decir, qué mal están las cosas. Luchar es... ¿Qué es luchar? Porque luego en la práctica, yo veo, han pasado 3 años, veo que han hecho una cantidad de despropósitos increíbles y no se mueve ni Dios. Ni Dios se mueve. Nada. O sea, y yo pienso, esta gente que se queda para luchar, ¿qué es luchar? Porque yo no veo luchar a nadie. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Creo que haces mucho más por esa lucha tú desde aquí que ellos desde ahí. Esa es mi opinión. No, yo lo que pienso es que al final la mentalidad es o nos jodemos todos o ninguno. Es así. Total. Entonces, como tú decides no joderte, te señalan. Y dicen, ¿cómo que decides no joderte como nosotros? Pues porque al final la mejor manera de votar es votar con los pies. Sí, y evidentemente quien tiene un altavoz, como es tu caso, hombre, pues todo lo que tú puedas contribuir seguro que será mucho más eficiente, mucho más efectivo que alguien que tiene la pataleta y está en su casa solo, quejándose por todo, pero evidentemente pues viviendo en Madrid, ¿no? Y a mí sobre todo lo que me gustaría mandar a nivel de mensaje es que creo que la gente tiene un pensamiento como muy servil hacia el Estado, en el sentido de como, no, yo le debo algo a mi país. A ver, tú realmente lo que tienes que pensar es dónde me tratan bien, dónde yo quiero hacer raíces, dónde realmente me siento bien, dónde me siento cuidado, porque ese es tu hogar, realmente. Si tú estás en un sitio en el cual te maltratan, estás perseguido, no te sientes bien, o sea, ese no es tu hogar. Totalmente. O sea, tú lo que tienes que buscar es un sitio en el cual te permitan crecer, te sientas bien, estés tranquilo, bien. Y eso no muchas veces tiene por qué ser el país en el cual has nacido. Para nada. Al final tú has nacido ahí por una cuestión de aleatoriedad. Es decir, tú estás ahí porque has nacido ahí. Igual que tus amigos de la infancia, igual no son tus amigos de cuando eres adulto, porque, no sé, muchos amigos míos de la infancia son comunistas perdidos y no tenemos afinidad. Oye, me sigo llevando muy bien con ellos, pero no compartimos ese espectro ideológico, ¿no? Pero al final el cambio no es malo, el cambio es bueno. O sea, cambiar hacia mejor es bueno. Yo creo que eso es lo que la gente tiene que percibir. También te digo,
Y volviendo a lo de la lucha ideológica, ¿no? Yo creo que es una cuestión de generaciones y de formación. Sí. Yo, cuando hace 15 años era muy de izquierdas, creía profundamente que tenía razón en lo que decía, en todo lo que decía. Luego me leí unos cuantos libros y viví un poco y me di cuenta que estaba equivocado. Y lo reconozco y lo puedo decir abiertamente. Pero lo que tenemos que tener muy claro todos es que si no haces nada, todo seguirá igual. No. Y quizá tú no puedes cambiar el mundo, pero tú puedes cambiar tu mundo. Totalmente. Y al final cambiar a Andorra, y te digo, yo soy un ejemplo, yo vengo de familia humilde, soy de Barcelona y cambié en su momento y ahora me va bien. Creo que el ejemplo más claro no puede ser, ¿no? Yo creo que es una cuestión sobre todo de paradigmas, en el sentido de que creo que venimos de muchas generaciones que lo que hacen es como idealizar el colectivo y en todo momento anular al individuo. Y yo creo que hay que empezar a empoderar más al individuo. En el sentido de, tú eres una persona y tú puedes decir lo que quieres hacer con tu vida en el momento que quieras. No le debes nada a nadie. Tal cual. O sea, y el Estado te tiene que servir a ti, no tú al Estado. El Estado está a tu servicio, tú no al servicio del Estado. Claro, bueno, esto es el eslogan americano de pregunta qué puedes hacer tú por tu país, ¿no? Es un poco el cambio, ¿no? Pero y luego hay gente que dice que sois insolidarios, ¿no? Yo me hace gracia porque yo soy más solidario que nunca desde que estoy en Andorra. Soy más solidario que nunca. Hago acciones privadas y ayudo a quien considero. Y soy solidario. Con quien yo quiero. No para subvencionar a personas que enchufan a su cuñado, a su primo, a su hermano en departamentos concretos. Yo ayudo a quien quiero ayudar. ¿Cómo y cuándo? Y de forma libre. Y lo puedo hacer. Sin problema. Es que el problema con todo esto es que la solidaridad, digamos que por parte de manos privadas está tan demonizada porque el político no puede lucrarse ni colgarse medallas alrededor de ello. Claro. O sea, al político lo que le gusta es que ese dinero pase a través de los impuestos y él puede decir, yo hago lo que quiero con esto y me colgo las medallas de lo bien que lo hago. Si un actor privado decide hacer un acto de solidaridad, vamos a demonizarlo porque eso no nos interesa. No nos interesa ver que el sector privado puede ser bueno. Y luego está la mítica de decir, no, ha donado pero porque seguro que se desgrava y tal. Igual. Y el político no gasta porque gana votos. Cuando escucho que se desgrava, yo lo que siempre digo es ponte a estudiar, lee un poco y entérate de qué va la cosa, porque no tienes ni idea. Además, a mí me parece algo que... Hay algo muy curioso en general, y es que hay un montón de personas que dicen, no, deberíamos pagar más impuestos. Incluso yo, que gano mucho dinero... Me gustaría pagar más. Y yo siempre me pregunto, ¿por qué no donan la cantidad que consideran suficiente? Porque pueden hacerlo. ¿Por qué no lo donan? ¿Por qué tienen que venir un político y decir, te subo los impuestos para pagar más? Tú puedes pagar más si quieres, que puedes hacerlo. Sí. ¿Por qué tienes que obligar a todo el mundo a hacer lo mismo? O sea, al final es una falsedad que está encubierta de solidaridad, porque en realidad no quieren pagar más. Volvemos a la libertad. La libertad es la clave. Que yo pueda decidir lo que contribuyo o no contribuyo, me parece... que es el camino. Evidentemente tiene que haber unos impuestos y tiene que haber un mínimo para pagar pues lo que es de todos, ¿no? Y también porque hay familias y hay personas que pues tienen problemas y hay que ayudar a nuestros compatriotas y eso hay que hacerlo, yo estoy de acuerdo. Pero para hacer eso, no hace falta pagar un 50% de impuestos. No hace falta. Es que esto, hicieron una entrevista, creo que fue en Estados Unidos, a unos políticos que primero les decían, ¿usted estaría de acuerdo en pagar más impuestos y que le subieran los impuestos y contribuir más? Y sí, 100%, no sé qué le dice. Y le preguntaban, ¿y por qué usted no dona más dinero? Dice, no, porque... no, es que hay que subir los impuestos. Es como que en ese momento entran en el cortocircuito. En realidad no quieren pagar más impuestos. Claro. Simplemente lo dicen como fachada, pero hasta que no les obliguen a que todos paguen más impuestos, ellos por su propia iniciativa no donan ese dinero porque en realidad no quieren hacerlo. Está claro. Y al final, oye, todos viven en Vallecas y van a vivir siempre en Vallecas hasta que pueden no vivir en Vallecas. Sí, totalmente. ¿No? Y yo creo que al final, muchas veces, estableciendo un equilibrio que no sea ni, Dios mío, vamos a hacer totalmente todo sin ningún tipo de impuestos, ni tampoco unos impuestos abusivos, claro. Puedes llegar a un equilibrio de sistemas y una convivencia a nivel social de, vale, yo soy más socialdemócrata, yo soy más liberal, pero podemos llegar a un equilibrio en el cual tú tengas lo que quieres y yo también tenga más o menos lo que querría. Y creo que muchas veces se quiere imponer los modelos cuando en realidad si quieres una convivencia a nivel social hay que llegar a acuerdos. El problema es que con la crispación que hay actualmente se fomenta mucho más el odio y el enfrentamiento que es imposible hacer acuerdos. Es que tú propones el consenso cuando lo que vende es totalmente lo contrario. Sí. Vende la polarización, vende lo radical y precisamente vende la confrontación. Sí. Y nos confrontan siempre por razones de sexo, por razones de Cataluña, España, por modelos económicos, nos confrontan siempre. Y de este modo estás tan ocupado confrontándote con otro que no se te ocurre hacer algo para cambiar. Totalmente. Yo creo que esa es un poco la forma de proceder que tienen, ¿no? en
No, y al final se genera muchísimo incentivo para vivir de lo público, para convertirte en político y solucionarte la vida, porque al final, vamos a ser realistas, ¿quién está progresando en la última década? El que se ha hecho político, o sea, ha hecho una carrera tremenda. O sea, solo podemos ver lo que ha pasado de ser Podemos de la nada a lo que son ahora. Yo cada año en los másters que imparto, pues tanto cuando lo hacía en ESADE como en ISDE como ahora en el CEF, ¿no? Siempre pregunto, ¿cuánta gente de aquí quiere emprender? Siempre hago la misma pregunta, siempre. Nadie. Pero es normal, es una cuestión de incentivos. Nadie. Es normal. ¿Por qué? Y yo digo, me parecéis gente inteligente, porque emprender aquí es jugar a que si tú pierdes tu dinero, pero si ganas tienes que repartirlo con un socio invisible que no te ayuda, solo te pone problemas. Entonces, ¿para qué voy a emprender? Para eso prefiero hacer una oposición, obtener una plaza fija y vivir del sector público. Y de hecho esto también, cuando decías lo de la mentalidad de la cultura, mis padres cuando dije que dejaba el trabajo para montar una empresa, yo tenía una buena retribución. Mi padre me dijo, estás loco. Sí. Ni se te ocurre hacer esto, que estás loco, bla, bla, bla. Claro, porque su cultura es de conservar, de adversión al riesgo. Y creo que para poder avanzar en la vida tienes que dar ese paso también y someterte a ese pequeño riesgo. Un riesgo controlado, pero un riesgo que te permita avanzar. Para mí eso es lo más importante que Yo creo que hay un decir. problema de educación en el cual estamos muy acostumbrados desde el colegio a que nos guíen por dónde hay que ir, con unos procedimientos muy pautados de este va a ser el examen, esto es lo que va a entrar. Ni se te ocurra cambiar un poco la pregunta que hemos hecho en clase, porque si la cambias un poquito no sabemos qué hacer. Total. Entonces, hay una aversión a la incertidumbre que cuando la gente sale al mercado laboral, asumiendo también que no es precisamente fácil según está el mercado laboral, no hay capacidad de gestionar la incertidumbre y si además te planteas el emprender es pura incertidumbre. Total. Entonces, si tú has crecido toda tu vida con un camino que es pautado, que los exámenes son pautados, que sabes lo que va a haber y de repente te lanzan al mundo y no sabes lo que va a pasar, pues entras en colapso y a ti te prometieron un modelo en el cual estudiabas, tenías unos títulos y tenías la vida asegurada y ese modelo no existe y es una gran mentira. Y ojito con esto, porque el próximo enfrentamiento que va a haber, la siguiente división, va a ser generacional. Va a ser el jubilado frente al joven. Porque el joven va a tener una serie de intereses que van a estar totalmente contrapuestos con los jubilados. Y el político sabe que los jubilados cada vez son más. Los jóvenes no son tantos, la natalidad no está yendo tan bien y a lo mejor no te interesa tanto a nivel electoral, pero los jubilados cada vez son más. Claro. Entonces tienes un choque de modelos que yo creo que va a dar mucho que hablar, porque en cierto modo gran parte de los jóvenes no van a poder tener muchas oportunidades que realmente sus abuelos y sus padres han tenido por el altísimo coste que va a tener sostener las pensiones públicas. Pero fíjate, incluso el propio modelo de pensiones es un mecanismo de confrontación. Sí, total. Es un mecanismo de confrontación. Porque al final el trabajador de hoy va a pagar la pensión del jubilado de hoy. Y eso funciona mientras entren más trabajadores. Esto en el sector privado tiene un nombre y es un apellido italiano que es Ponzi. Sí. Entonces, claro, al final dices, bueno, yo estoy trabajando ahora para pagar la pensión de un jubilado actual, pero nadie me garantiza a mí que de aquí 30 años yo tendré una pensión. Bueno, puede ser otro punto de confrontación. Al final nos confrontan con todo. Nos confrontan con el fútbol, nos confrontan con todo, ¿no? Entonces, bueno, es un mecanismo de también en control. este sentido hay que tener en cuenta que ya no solo hay que sostener a las pensiones, hay que sostener a cada vez más funcionarios, más personal público y además hay que sostener cada vez más ministerios y más políticos. Claro. Entonces tienes a la poca población activa que hay asfixiada y sin capacidad de, vale, si quiero emprender, vale, emprendo, pero voy a emprender para ganar el dinero justo para subsistir, literal. O sea, no tengo capacidad de crecimiento. Entonces, si lo piensas desde una mentalidad socialista es perfecto, porque tienes una población en el sector privado muy controlada, el sector privado más fuerte está subvencionado, lo tienes desde el gobierno controlado, y por otra parte tienes a mucha gente que trabaja en el sector público que depende de ti. Depende de ti. Pensionistas y los pocos autónomos que hay con poca capacidad de progreso. Es perfecto para un político de izquierdas. Perfecto. Claro. Control absoluto. Y me parece muy bien, salvo que cuando un autónomo o un empresario decide irse de España, lo demonicen. Al final es un tema de libertad. Es un tema de libertad. Hay un problema muy, muy claro, sobre todo en este sentido, cuando te das cuenta de que el progreso a nivel social y el empoderamiento económico del individuo va en contra de ciertos partidos políticos. Sí, claro. Porque cuando van bien las cosas no tienen capacidad de meter mano y de expoliar y de decir yo voy a solucionar estos problemas que yo he generado además. Está claro.
Está claro. Es curioso, macho. O sea, y al final te das cuenta de por qué hay ciertos países que dices, hostia, ¿por qué no salen de ahí? Pues porque no interesa que salgan de ahí. Igualmente, yo como nota de aclaración, para mí España está dentro del contexto europeo. Europa en general está más centrado en el vocabulario inclusivo y en todas estas cosas más que, ojo, que tienen su importancia. Yo no se la quito, pero creo que se están olvidando de que deben el 110% del PIB. Es decir, creo que todo es importante en su medida, pero se están olvidando de cuestiones vitales, ¿no? Como es que la población sea consciente de que hay una deuda impagable, de que actualmente España está en una situación, si fuera una empresa, tendría que declarar la quiebra a España hoy. Entonces, bueno, yo no diría solo España, ¿eh? Bueno, creo que no se es consciente de que Estados Unidos, creo que en 6 días, si no eleva el techo a la deuda, entra en default. Estados Unidos puede entrar en default, que no va a entrar porque van a seguir subiendo el techo a la deuda y van a seguir imprimiendo dinero. Pero es que esto es la pescadilla que se muerde la cola. Yo vengo de Japón y en Japón están desde hace décadas hiperendeudados. Pero yo no entiendo cómo puede ser que un país de un día para otro, no es de un día para otro, pero acabe debiendo esta cantidad. O sea, ¿quién es el dirigente responsable de que esta cantidad de deuda esté acumulada encima de los hombros de todos los ciudadanos? Porque esto habrá que pagarlo. Y algún día alguien se dará cuenta de que el coste del servicio a la deuda, del interés que se paga, es un dinero que se detrae también de educación y sanidad. Es una irresponsabilidad manifiesta permitir que un país tenga una deuda tan grande, o una empresa, o una familia. Luego a las familias les quita las casas. ¿Por qué? ¿Por qué le quita la casa a la familia? Porque se endeuda de una forma demasiado agresiva. Tiene que tener la capacidad, y aquí volvemos a, ¿es culpa de la familia que se endeuda o es culpa de la educación financiera que ha tenido esta familia? ¿Sabes cuál es el mayor peligro que yo veo, sobre todo a nivel mundial? Que llega un momento que la gente se dé verdaderamente cuenta que el dinero que generan los bancos centrales no tiene valor. En el sentido de que si tú continúas esta dinámica de impresión de dinero masiva, el dinero pierde valor, se devalúa. O sea, llega la inflación y saluda, que mucha gente hasta hace muy poco no sabía lo que era la inflación y ahora lo conocen de sobra. Sí. Pero al final, la única forma de sostener este sistema de deuda perpetuo prácticamente es seguir imprimiendo dinero. Seguir imprimiendo dinero implica seguir aumentando la inflación. Estamos en un contexto argentino-venezolano. O sea, el problema es como ocurra lo que ocurrió en nuestros países, que es como la gente no quiere ni el peso ni el bolívar. No lo quiere. ¿Por qué? Porque no tiene valor. ¿Y por qué no tiene valor? Porque el propio Banco Central se ha encargado de imprimir, y la gente se puede dar cuenta de, vale, estamos dándole valor a algo que es un papel que tiene la firma del presidente del Banco Central y creemos que tiene valor. Pero ¿tiene valor en sí? Claro. Esa es la pregunta, porque hay gente que todavía cree que el dinero está correlacionado al patrón oro. Eso se dejó desde hace mucho tiempo. Y ahora mismo, con el sistema de reserva fraccionaria, se puede crear dinero de la nada y está basado en la confianza de los ciudadanos. Pero ¿qué ocurriría si esa confianza desaparece? Bueno, veremos cómo... Bueno, a ver, también es verdad que hace años que ya se habla de que el futuro es muy gris, tal, pero al final la bola va creciendo, ¿no? Entonces, mientras crece la bola, la música suena. El tema es qué pasa si la música deja de sonar. Cuando la música deje de sonar hay que ver lo que va a ocurrir. Y yo creo que, bueno, no veo capaz a países occidentales de devolver la deuda que tienen, no los veo capaces. Bueno, ¿qué hizo Argentina? Argentina hizo... Dolarizar. Claro, es decir, al final tú puedes... Pero ojo, porque el dólar puede ocurrir también que pierda reputación y lo que está planteando los BRICS es precisamente atacar esa supremacía que tiene el dólar. Sí, sí. Bueno, por eso están con las divisas digitales, están entrando en el sector porque ven que es un mecanismo, primero, de control y de estabilización, claro. Bueno, Marc, yo creo que nos ha quedado una entrevista muy, muy completa, más profesional que la anterior que hicimos. Un placer tenerte aquí. Espero que 2 años en adelante la facturación venga más y tengamos otra entrevista igual. Y nada, os dejaré el link del despacho también en la descripción, pues alguno se quiere venir a Andorra. Hay que ser valiente, hay que dar el paso. Sí. Yo aquí estaré para ayudar a todo el mundo. Y nada, si os ha gustado el podcast, dejadme un like por ahí abajo. He visto que el anterior podcast gustó bastante, este probablemente yo sé que también va a gustar bastante y seguiremos haciendo esto de vez en cuando. Así que nada, chicos, muchísimas gracias por todo el apoyo. Marc, muchas gracias por venir, Víctor. Y nos vemos en el próximo podcast.